Claro, efectivamente tenemos un problema de contaminación que ya ha dejado de ser solamente Santiago y desde hace un par de años hemos tenido mediciones, es decir, casos de mala calidad del aire, no solamente en Coyhaique, sino que también en Osorno, Temuco, Chillán. Entonces es un problema que se ve en muchas otras ciudades hacia el sur y que está asociado principalmente a la quema de leña, a la calefacción residencial, la quema de leña, mala aislación térmica, malas condiciones de quema que producen mucho material particulado en condiciones de estabilidad atmosférica que hacen que se produzca la acumulación de estos contaminantes en la ciudad y que mala ventilación, entonces no se diluyen y por lo tanto aumentan los niveles de concentración por sobre lo que establece la norma chilena. Y eso se ve mucho más incrementado en Coyhaique. Y ahora con respecto a los planes hay que tener en cuenta que fueron implementados hace relativamente poco. Entonces la efectividad de estos planes no se puede medir de un año a otro. Estos son medidas que van a tomar más tiempo para ver la efectividad. Absolutamente, y es importante ese punto que tú planteas, pero cuando hablamos sobre todo de la contaminación producto del uso de la leña, siempre se plantea que esto obedece a una lógica cultural que muchas veces es más difícil de cambiar, de sacar, de erradicar, y también a un tema económico, de presupuesto, ciudades frías, donde efectivamente la leña tal vez es un método de calefacción mucho más barato que otros. Entonces, ¿cómo se puede revertir esto que constantemente estamos escuchando que la leña es muchas veces responsable de los altos índices, sobre todo, por ejemplo, lo que ocurre con Coyhaique? Claro, efectivamente, tienes toda la razón. Hay mucho de aspectos culturales en eso y cambiar los hábitos es lo que cuesta también mucho, pero ahí hay ciertas medidas que ya se están implementando. Por ejemplo, se quiere reducir el mercado informal que existe de la leña. Mucha leña se compra de manera informal, no a través de proveedores establecidos que secan la leña, sino que compran la leña húmeda, que incrementa aún más los niveles de emisiones asociados a la quema. Entonces, más se emite con leña húmeda que con leña seca. Entonces, va por ahí la cosa. El otro aspecto también es cambiar la leña por pellets, que también mejoran la eficiencia de la combustión y por lo tanto hay menos material particulado que se emite. Y por último también está el tema de cambiar la tecnología de la combustión, tener calefactores más eficientes que generen mejor el calor. Y última cosa también, perdón, es el tema de la aislación térmica, la eficiencia energética de las casas, la eficiencia energética que se pierda menos. Todos esos son cambios que son bien paulatinos, que por lo mismo no podemos esperar que el plan tenga una efectividad y reduzca los niveles de un año para otro, menos en un periodo más corto. Claro, y además también sabemos muchas veces que la inversión, por ejemplo, para una casa que tenga una cierta aislación no es poca, es caro y eso obviamente recién se está asumiendo de que efectivamente va a producir mayores beneficios independiente del costo inicial. Pero también, y sabemos que principalmente en Santiago la preocupación está por el tema de los automóviles. Hay todo un debate de que si es efectivo o no, por ejemplo, que solamente se haga una restricción a un dígito, que solamente esto sea en el anillo de Américo Vespucio. Y estamos en esa discusión. ¿Qué te parece a ti que estemos concentrados? ¿Cuál es tu opinión también respecto a toda esta controversia? Si es que efectivamente estos planes de contaminación van a tener el efecto, si es que hubo una reducción en la cantidad de números y, por ejemplo, también el perímetro de lo que ocurre en la región metropolitana. Claro, la región metropolitana es un poco más complejo que el caso de Coyhaique porque ahí se produce el efecto que no solamente es la leña, sino que también el transporte. Tenemos esos dos procesos de emisiones que son responsables de los altos niveles de contaminación que tenemos. Y por lo tanto, cualquier medida que apunte a reducir las emisiones asociadas a esas dos actividades van a ser eficientes en términos de bajar los niveles de concentración. La pregunta es si son lo suficientemente ambiciosos como para lograr los objetivos que uno se espera. Se estima, ahora también hay que tener en cuenta que las principales estaciones que gatillan los efectos, que gatillan los episodios de mala calidad, que son Pudahuel y Cerro Navia, se encuentran dentro de la circunvalación Américo Vespucio. Por lo tanto, es más eficiente reducir las emisiones dentro de la circunvalación Américo Vespucio que hacia afuera. Entonces, en ese sentido, también sería más efectivo simplemente reducir las concentraciones en esa zona. Ahora la pregunta que uno se puede hacer es si lo suficientemente ambiciosa. Inicialmente la ley o la norma contemplaba 2 dígitos y se bajó a 1 dígito. Habrá que ver si es que con 1 dígito es lo suficientemente ambicioso o no, si cumple el objetivo o no. Eso lo podremos decir a finales del invierno o el próximo año quizás. Claro, donde supuestamente ahí a partir de esos resultados se va a tomar la decisión si se amplía o no los 2 como estaba pensado y estipulado. Y claro, también el consenso de que efectivamente dejar esto en la circunferencia Américo Vespucio no tendría los efectos esperados. Pero
Aprovechando que estamos hablando precisamente de este tema, muchos dicen que aquí también hay un factor estacional, que efectivamente hay una mayor contaminación en el invierno, claro, sobre todo asociado al tema de la leña en el sur, pero que el promedio que hace la OMS es durante todo el año. Entonces, que esas ciudades, por ejemplo, algunas más pequeñas, tienen una mejor calidad del aire en verano, en primavera. ¿Es así? Efectivamente, claro, tienes toda la razón, es estacional, está asociado a las bajas temperaturas en el invierno y a la quema de leña, que es algo que se ocurre solamente en el periodo invernal cuando están las bajas temperaturas, y además eso se le suma también de que las condiciones meteorológicas de circulación son adversas para la dispersión de los contaminantes, por lo tanto se produce un fenómeno de acumulación y esa situación en el verano hay mejores condiciones de ventilación, por lo tanto efectivamente es estacional. Y en condiciones de verano hay mejor calidad del aire. Ahora lo que hay que tener en cuenta también que efectivamente, si bien es una norma anual, hay que tener en cuenta que también existen lo que son las normas diarias. La norma anual apunta a los efectos crónicos, como de estar expuesto de manera prolongada a valores más bajos, pero también existe el efecto de estar expuesto por periodos muy cortos a valores muy altos, y para eso está la norma diaria. Y esa también se ve superada en Coyhaique y en Osorno, y en Coyhaique, por lo menos el año pasado y el año antepasado, fue casi todos los días la norma diaria de 50 microgramos por metro cúbico. Entonces, es cierto, en verano hay mejor calidad del aire, pero en invierno la calidad del aire es bien preocupante. Entonces, no sirve mucho decir que en verano es mejor si efectivamente en el invierno es mala en términos de promedio anual y es muy mala en términos de promedio diario. Claro, toda la razón. Nicolás, y para finalizar en ese sentido, ya que tú dices que hay que ver cuánto efecto produce esta exposición, ya sea en un periodo muy crítico en el invierno y durante todo el año también, se está monitoreando y hay ahí ya estudios, por ejemplo, de los efectos en la salud, porque claro, se habla del tema cardiovascular, de los problemas respiratorios, del tema pulmonar, sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, pero estudios de que puedan ahí mostrarnos efectivamente lo que está generando las personas que viven, sobre todo estoy pensando en Coyhaique o acá mismo en Santiago, el estar constantemente expuesto a este material particulado fino sobre todo. Claro, efectivamente se están haciendo estudios, hay colegas de la Universidad de Chile que están realizando estudios de la exposición en términos de salud, impacto del PM2,5 en Temuco y en Santiago y en otras ciudades, y también tengo entendido que se va a empezar ahora luego dentro de Coyhaique. No tengo los resultados todavía como para decir cuál es el efecto.